Cuando estaba buscando al Señor, el Señor me hablaba de dos cosas. Una, me hablaba de su ministerio de sanidad del alma y también me hablaba de su ministerio de liberación. Y para lo que era la segunda sesión, pues el Señor me estaba hablando de poder volcar una serie de oraciones sobre un papel. Y claro, me parecía una dinámica pues diferente de lo normal y ahí estaba con mis luchas y bueno, se lo compartí a Roberto y le dije, el Señor me está guiando a esto y a hacer también unas oraciones de renuncia sobre maldiciones y sobre iniquidades generacionales de nuestro linaje, etcétera, etcétera. Bueno, uno trata de ser obediente al Señor y bueno, ahí está. Ahí lo tenéis en vuestras manos, va a ser útil para no solo para este tiempo, sino para cualquier tiempo que podáis buscar al Señor ahí. Primero ahí para poder entrar en la presencia del Señor, ahí estaba redactando, después tiene que ver con confesión de pecados, y etcétera, etcétera. Es como una secuencia, ¿verdad?, que nos ayuda a entrar en la presencia del Señor y a poder tratar con nuestro corazón. Ayer compartía, como todos bien sabéis, sobre el ministerio de sanidad interior del Señor, de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y bueno, curioso porque quería hablar del Ministerio de Liberación y Trevor estuvo hablando de manera profunda, ¿verdad?, de todo este reino del Espíritu y cómo al final Él busca ocupar espacio y cómo trata de penetrar, ¿verdad? Y a través de nuestro pecado, pues le damos legalidad al infierno, le damos un acceso legal, un permiso legal, le otorgamos un permiso para que pueda entrar en nuestras vidas y afligirnos e incluso atormentarnos, ¿no? Y pudimos ver todo eso de manera tremenda, muy bien ilustrado, una bendición, la verdad. Y el Señor también lo guió a hacer unas oraciones ayer, ¿no? Y bueno, me parecía bastante curioso en ese sentido. Y vamos a tener una dinámica similar también en esta mañana, simplemente. Quiero que vayáis al mismo verso de ayer, a Lucas 4, que empezábamos ayer así. Digo Lucas 4, aunque leímos Isaías 61, pero bueno, en Lucas 4 el Señor comienza, ¿verdad?, como dijimos, su ministerio, y Él hace una declaración, coge el rollo de Isaías ahí en la sinagoga y declara Isaías 61 diciendo, este soy yo, este es mi llamado, para esto he venido, esta es la hora, ¿no? Y él dice, el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Y yo ahí me quedé y compartimos ayer con vosotros lo que el Señor puso. Y hoy la idea es hablar del ministerio de liberación del Señor, ¿verdad? Y ahí sigue el versículo, dice que para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Eso es ahí en Lucas 4, ¿verdad? Y este verso detalla otra parte importante del ministerio del Señor Jesús, la libertad de los cautivos y la libertad de los oprimidos. Y si bien es cierto la importancia que tiene el ministerio de sanidad del alma, de la restauración para nosotros, como ayer pudimos ver, no menos importante es este. Y ayer de manera extensa pudimos aprender mucho de todo esto y fuimos ministrados en ese sentido. Amén. En Mateo 4, la palabra del Señor nos dice que Él recorría toda Galilea y que enseñaba en las sinagogas y predicaba el Evangelio, Mateo 4, 23, 24. Y predicaba el Evangelio y sanaba toda enfermedad. Y en el 24 dice que le traían a Él todos los enfermos, todos los que tenían dolencias, ¿verdad?, por diversas enfermedades y también por tormentos, y dice que después le traían endemoniados, los lunáticos, y que los sanaba. Y aquí en este verso, todos conocemos, es archiconocido, lo hemos compartido y predicado muchas veces, está el ministerio global, integral del Señor Jesucristo, de predicar, de enseñar, ¿verdad?, de sanar enfermos, ¿verdad?, y todo. Y ahí está implícito el ministerio de liberación también del Señor. Dice que liberaba demonios, liberaba a la gente oprimida, a la gente que estaba afligida, ¿de acuerdo? Hechos 10, 38, voy así rápido con unos versos para ponernos en contexto. Dice que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Entre otras cosas, el ministerio del Señor Jesús fue un ministerio de predicación, de enseñanza, como decimos. Fue un ministerio de sanidad que abarcaba los dos ámbitos, tanto la sanidad del cuerpo como la sanidad del alma, la sanidad del mente, era global, ¿verdad? Y el Señor Jesús también tenía un ministerio importante dentro de lo que era su ministerio global, que era el realmente tratar con todos los asuntos de la actividad demoníaca. Tenía que ver con la opresión demoníaca, tenía que ver con liberar a demonios, ¿no? Tenía un enfoque muy concreto en todo esto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del infierno. Amén. Para eso aparece el Señor en nuestras vidas cuando lo necesitamos, para deshacer, para romper, para quebrar toda ligadura, toda atadura, toda fortaleza, toda obra demoníaca que está operando y que se ha infiltrado en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestra familia. Y como hemos podido observar y ver en estos días, el enemigo a veces tiene el acceso muy fácil a nuestra vida, ¿verdad? Tanto a nuestra mente como en otros ámbitos. Y es verdad que necesitamos realmente que el Señor cuide nuestro corazón, que proteja nuestro corazón, como bien decía ayer, pero también necesitamos realmente que cuando ya ha ocurrido algo en nuestra vida y ha habido una actividad demoníaca, necesitamos que el Señor Jesús intervenga de manera poderosa. Amén. De manera directa para poder desalojar todo aquello que ha sido infiltrado en nuestra vida o de manera para protegernos de todo aquello que viene. Si os acordáis, el Señor Jesús, cuando estaba enseñando a los discípulos cómo tenían que orar, en una de las frases, uno de los versos dice, y guárdanos del mal, líbranos del mal. Amén. Es otra de las cuestiones, no solo es que nos puede librar de los demonios que ya están operando alrededor de nuestras vidas, sino que nos va a proteger y nos va a cuidar de toda actividad demoníaca. Va a ser como un escudo protector en nuestras vidas. Y eso nos bendice, porque en el reino atmosférico de los espíritus hay mucha actividad y, como bien se ha compartido, el enemigo quiere tratar de alcanzarnos por algún medio, quiere buscar algún derecho legal que podamos otorgar a través de pecado o cualquier cosa para infiltrarse en nuestras vidas. Pero evidentemente todos sabemos que el Señor ha venido a deshacer las obras del diablo y eso es lo importante. Ha venido a intervenir en nuestras vidas y así como estaba ungido y estaba enviado para sanar a los quebrantados de corazón, Él está ungido y enviado para traer libertad a nuestras vidas de cualquier tipo de opresión. Amén. Ya estamos muy bien enseñados en esto, para esto exactamente, para deshacer las obras del diablo. Mateo 10.1 dice que y ahora ya no habla del Señor, ahora es algo que nos compete más a nosotros porque Él hizo su trabajo, pero Él también delega su trabajo. El Señor equipó a sus discípulos para realmente delegar y que sus discípulos hicieran todo aquello que el Señor había hecho. ¿Vale? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros hacemos todo aquello que Él hizo en la tierra, tenemos autoridad, nos ha otorgado la autoridad, somos representantes del Señor. Y toda aquella comisión que tenemos, bueno, todo a lo que estamos comisionados en la gran comisión, a predicar el Evangelio, ¿verdad? A hacer discípulos en todas las naciones de la tierra, pero también vemos que necesitamos el poder sobrenatural para ciertas cosas, entre ellas para quebrar toda esta actividad demoníaca que viene en nuestra vida. Y el Señor está insistiendo en esto porque en estos últimos tiempos la actividad demoníaca realmente se ha intensificado, ¿verdad? Y la iglesia necesita intensificar todo lo que viene de parte de Dios, de su oración, de su intercesión, buscar al Señor en su presencia, ser ungido, capacitado para poder hacer frente con eficacia a todo eso que viene a operar o intentar operar en nuestras vidas. Y Dios nos lo ha regalado en la cruz del Calvario, la obra consumada, ¿verdad? Es plena en todos los sentidos y nos ha otorgado autoridad, nos ha delegado, ¿verdad? El que podamos realmente intervenir en todos estos asuntos y obtener victoria, la victoria que Él ganó en la cruz del Calvario. Él nos da autoridad para poder ser victoriosos en todos los ámbitos y también en este terreno espiritual que tiene que ver con el entorno demoníaco. Dice en Mateo 10.1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre espíritus inmundos. El Señor les dio la capacidad de que ellos pudieran gobernar, que estuvieran por encima
que les dieran el alto, que pudieran sacar los demonios, que ellos serían, en el combate de boxeo, les daba la victoria, les daba el mejor entrenamiento, la capacidad para que pudieran vencer ahí en el ring espiritual. Eso es para nosotros también. Se lo dio a los discípulos, está activo, nosotros tenemos acceso a todo eso. Es más, estamos capacitados por la obra consumada de Cristo. Es una obra, como digo, completa, y viene todo eso para nuestra vida. Dice que les dio autoridad para que los echasen fuera a estos espíritus inmundos, sanar toda enfermedad y dolencia. Y eso ocurre inmediatamente después de ser escogidos. No hacen un máster, un curso, no hay nada más, que el Señor les comisiona y les otorga autoridad. Amén. Nosotros tenemos que entender que en nuestra vida, como nueva creación en Cristo, Dios nos ha otorgado ese poder. Es verdad que necesitamos equipamiento, entrenamiento, vamos a necesitar tener ese entrenamiento para poder movernos en ese ámbito, pero la realidad es que en la cruz del Calvario Dios nos ha dado poder para quebrar toda obra del infierno. Todo aquello que puede ocurrir, levantarse en tu casa, con tus hijos, en tu propia vida, Dios nos ha dado la capacidad de intervenir para ser victoriosos. Y eso es una realidad. Y no podemos creer cualquier tipo de fortaleza y mentira que yo no puedo, yo no sé, yo no tengo. No es verdad. Y se nos ha dicho lo que son las verdades. ¿De acuerdo? Aquí una mentira y una fortaleza, como bien ha dicho Trevor, es un patrón de pensamiento que te hace ver las cosas del infierno. No es otra cosa que unas gafas, ¿verdad?, que el enemigo nos pone para ver las cosas como él quiere que las veamos. Es una cosmovisión del mundo, una manera de entender, de interpretar las cosas, pero que él pone eso en nuestra vida, el enemigo, para que las veamos como él quiere que las veamos. Pero el Señor en su palabra trae revelación a nuestro espíritu para que sea su palabra el que realmente, donde tengamos nosotros nuestra mirada puesta. Tiene que ser el patrón de pensamiento, tiene que ser nuestra cosmovisión, viene de la Escritura, nuestra manera de pensar, de entender, de interpretar todas las cosas. Y dice que les da autoridad. ¿Para qué? Para que fuesen ellos quienes pudieran sanar, para que fuesen ellos quienes pudieran liberar. Dios te da autoridad para que seas tú, ¿sí? Tú también, por aquí también, para que seas tú quien pueda intervenir en hacer toda esa obra en tu vida y alrededor de tu familia. Ellos fueron ungidos para continuar la obra del Señor. Y lo que tenemos que entender, iglesia, y lo sabemos y lo podemos repetir mil veces, es que a la iglesia se le ha otorgado y se le ha delegado la comisión de realizar esa obra. Y así como estábamos viendo que se infiltra corrientes cesacionistas que lo que tratan es de frenar toda corriente que tiene que ver con el orar en lenguas, que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo, con hacer señales, milagros y maravillas. También hay un cesacionismo, no de la obra del infierno, que la gente cesacionista cree que existe, sino que se cesan los dones para que nosotros podamos intervenir para hacer esa operación. Entonces, hay gente tradicional que no cree que podemos echar fuera demonios, pero cree en la actividad demoníaca, ¿verdad? Entonces, parece ser que nosotros somos de segunda categoría ahora, no somos como los apóstoles que jugaban la Champions League en los mejores campos, con las mejores cosas, y parece ser que nosotros somos de tercera división y que no tenemos autoridad para poder enfrentar esas cosas. Y eso es otra mentira, otra fortaleza que el enemigo trata de instaurar en nuestra vida a través de corrientes teológicas, ¿verdad?, de doctrinas básicas, elementales, y que nos impiden creer que tú y yo tenemos autoridad para intervenir en cualquier momento para realizar obras liberadoras de todo tipo de opresión en nuestras vidas. Dios ha escogido a la iglesia para enseñar la palabra, para hacer discípulos, para todo este tipo de cosas que hemos visto, pero también te ha escogido a ti y a mí para hacer frente a las obras demoníacas, para tomar autoridad. Tú tienes autoridad en tu vida y yo tengo la responsabilidad de utilizarla. Sabemos lo que tenemos, pero no usamos lo que tenemos. Conocemos perfectamente todos los versos, tenemos toda la teología, intelectualmente lo tenemos asumido, pero a la hora de la acción, a la hora de emprenderlo, a la hora de que eso se haga una realidad en la iglesia, no ocurre tanto como quisiéramos. Y necesitamos realmente ponernos en marcha
La palabra tiene que ver con ponernos en acción, y hoy vamos a poder orar para quebrar todas estas cosas también, de ponernos en marcha, porque hay muchas cosas que se pegan en nuestra vida, que se adhieren. Hay muchas cosas que tratan de infiltrarse, que son demoníacas en nuestra vida, que no nos damos cuenta, que son puntos ciegos, porque no lo conocemos, no tenemos la revelación suficiente y necesitamos la revelación del Señor para poder intervenir en esos espacios oscuros, en esos ambientes donde Dios nos ha dado autoridad y ejercerla. Esto no se trata de saber que tú y yo tenemos autoridad, esto simplemente se trata de ejercerla. Amén. Dice en el 12, dice, y por la mano que realmente está en nuestras manos. Hay poder en tu mano. Hay poder para impartir sanidad a los enfermos. Hay poder en tu mano para liberar demonios. Hay poder en tu boca. Hay poder. La iglesia tiene poder. Es una realidad. Las fortalezas demoníacas quieren decir que no podemos, no sabemos, no entendemos, no podemos, no somos dignos. Pero la palabra de Dios nos dice que se nos ha otorgado poder para enfrentar todo ese tipo de cosas y para hacer señales, milagros y maravillas. En tu boca hay un milagro a punto de desatarse, cualquier día lo vas a ver. En tus manos hay una unción sobrenatural depositada por Dios, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para desatar, para liberar cosas, para hacer milagros. Y necesitamos creerlo, si no, ¿a qué estamos jugando? Es una necesidad movernos en el terreno profético, en los dones de revelación, en la obra sobrenatural, porque es así, porque el enemigo opera sobrenaturalmente y nosotros necesitamos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, operar sobrenaturalmente. Ya está bien simplemente de ser intelectuales, de razonarlo, de tratar de llevarlo todo a este ámbito de la razón, del intelecto. Una vez más, Dios nos desafía a salir de ese lugar y meternos en un lugar de revelación y entender que somos espíritu, alma y cuerpo, que esa parte de nuestro espíritu tiene la capacidad de desatar, de liberar y de afectar a nuestro entorno de manera poderosa. Amén. Nosotros somos puertas del cielo. Nosotros somos punto de contacto. Nuestra mano, nuestra boca transfiere lo que hay en el reino, en el ámbito espiritual de parte de Dios. Lo que hay en el cielo viene a la tierra a través de tu declaración, de tu profecía, de tu decreto, de tu imposición de manos. Nosotros simplemente lo que tenemos es que liberar. Estamos conectadísimos en el reino espiritual con el cielo, con las cosas de Dios, y simplemente las tenemos que soltar. Yo sé que no es fácil. Yo sé que realmente hay mucha batalla, hay mucha dificultad y a veces más a estas horas de poder realmente recibir cuando muchas horas hemos tenido enseñanza. Pero la realidad es que eres un ser sobrenatural llamado realmente a trabajar, a operar en ese ámbito. No somos personas normales, carnales, naturales. La iglesia es un diseño espiritual y está llamada a hacer las cosas de manera espiritual y sobrenatural. El pastor lo ha dicho millones de veces. Y necesitamos simplemente hacerlo. En esto de la iglesia, de lo del dicho al hecho, el trecho es gigantesco. Hay un abismo. Todos sabemos, todos entendemos, todos podíamos predicar, podíamos hablar, escribir libros. Pero lo que necesitamos es operar. Lo que necesitamos es operar en el reino del Espíritu. Lo que necesitamos es accionar. Lo que necesitamos es creerlo y ponernos en marcha en ese sentido. 16. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados, y todos eran sanados y liberados. Ahí estaban los discípulos haciendo lo que Cristo les había enseñado, lo que Cristo les había comisionado, y simplemente estaban replicando lo que habían visto. Simplemente estaban siendo representantes de Cristo en la tierra, creían, lo habían visto, y el Señor les había dicho, id y hacerlo vosotros.
¿Sabes que hoy el Señor nos dice a nosotros ir y hacerlo en Boadilla, ¿verdad? En Alicante, en Sabadell, en Castellón, en Murcia, en todos los sitios Dios nos ha enviado para hacer esa obra sobrenatural. Hay que predicar, por supuesto, una necesidad. Hay que discipular, importantísimo. Y lo otro, esto es paquete completo. Esto es ministerio integral y no podemos seccionarlo, no podemos, porque al desgajarlo, al desmembrarlo, perdemos partes importantes de nuestra vida. Tú no vas por la vida sin una pierna o sin un brazo o vete a saber qué. Somos espíritu, alma y cuerpo, y lo que Dios diseñó para la iglesia es un paquete completo y necesitamos hacerlo a la manera que Dios nos ha dicho. Por la mano de los apóstoles se hacían señales, prodigios, ahí está, lo había leído. Los discípulos continuaron el ministerio de Jesús. Lo que está claro es que para los discípulos, para la iglesia primitiva, operar en contra del infierno, enfrentar actividades demoníacas, liberar a los oprimidos, todo lo que tenía que ver con el reino de las tinieblas, para ellos, no te voy a decir que era pan comido, pero sí que era el día a día, era algo normal. Cuando salían, sabían que tenían que predicar, sabían que había algún enfermo que sanar y sabían que se iban a encontrar con un oprimido al cual tenían que liberar. Y ellos lo tenían asumido, lo tenían interiorizado totalmente, y eso formaba parte de su estilo de vida, de su patrón de comportamiento, de su actitud, de su manera de entender y comprender el evangelio. Y cada vez que andaban, cada vez que se movían fuera de la iglesia, ¿vale? Porque no es solo para la iglesia, porque todo ocurría en las calles, ellos salían y todas esas cosas se manifestaban y ocurrían. ¿Por qué? Porque creían, porque lo tenían interiorizado, porque realmente apostaban todo a rojo, por decirlo así, a la sangre de Cristo. Iglesia, nosotros estamos llamados exactamente a lo mismo. Nosotros no somos una iglesia de tercera, cuarta, quinta división. Nosotros somos la iglesia universal, distribuida o dividida, por decirlo de una manera, dividida no me gusta, pero dispersada en pequeñas iglesias o más grandes iglesias locales, pero que tienen que asumir cada una de ellas el rol que Dios estableció en la palabra de lo que es ser iglesia en todos los ámbitos. Para ellos, en sus agendas siempre aparecía algo que tenía que ver con el reino sobrenatural, siempre. Aun predicar la palabra y que se convirtieran, eso es del reino sobrenatural, eso es un nuevo nacimiento y eso es una actividad sobrenatural. Todo lo que estaban haciendo tenía que ver con el reino del Espíritu. Ellos salían y sabían que tenían que enfrentar esas cosas. Nosotros necesitamos entender que todas esas cosas están. Es verdad que trabajamos, es verdad que tenemos nuestra familia, ¿verdad? Conciliar todo eso con el ministerio y otras cosas tiene su complejidad, pero la realidad es que estamos llamados a ser iglesia y estamos llamados a salir a las calles y hacer exactamente lo mismo que hizo la iglesia primitiva. Es más, se acelera porque son los últimos tiempos y yo entiendo, creo, pienso, por lo que veo en la Escritura, que el derramamiento del Espíritu Santo va a ser tan poderoso para hacerle frente a toda esta maldad, a todo este ámbito tóxico, toda esta polución, toda esta contaminación atmosférica del infierno. La iglesia necesita un revestimiento de poder especial y Dios lo está otorgando. Y tú tienes que creerlo y tienes que tomarlo por la fe. Necesitamos. Cada vez hay más creyentes, como se ha dicho en la iglesia. Yo hablaba de la gente quebrantada y rota del corazón, pero cada vez hay más gente en la iglesia que necesita liberación. De todo tipo. Necesitamos operar en ese tipo de aspectos. La iglesia necesita. Si tú le quitas el ministerio de liberación a la iglesia, ¿qué pasa? Uno diría, uy, le quitas el ministerio de predicación, wow, el de enseñanza, wow, pero le quitas el de liberación y no le molestaría. Es esencial, formaba parte del ministerio de Cristo. No podemos desmembrar el ministerio de Cristo en la iglesia. No estamos autorizados, nadie puede desgarrar lo que Cristo integró en un paquete. No se puede. Necesitamos expresarlo. Tú eres un agente de
cambio, no solo por la palabra que declaras para que se conviertan, sino porque hay poder en tu boca para transformar una vida y para liberarla y para sanarla. Tú eres un agente sobrenatural. Tú eres una persona que hay poder de reino en tu boca, en tus manos. Y tienes que creerlo y tienes que romper contra todo paradigma, todo patrón de pensamiento, toda cosmovisión errónea. Y que se quiebren todo tipo de fortalezas. Y te levantas en el poder del Espíritu Santo y dices, yo soy la iglesia del Señor. A mi alrededor está todo esto, está mal, la historia va por aquí, no puedo, pero yo me levanto y hago la obra del Señor como tiene que ser. Necesitamos entenderlo, necesitamos salir para hacer estas cosas. La gente viene al Señor con unos trasfondos durísimos, como hemos visto. Dramas de todo tipo, tragedias, hay un montón de movidas, gente que viene de ocultismo, de esoterismo, de brujería, de hechicería. Y toda esa gente nunca será liberada si no somos la iglesia real de Cristo. Es más, esas personas traen su aroma y su perfume, que no es muy agradable, a la iglesia. Y si aquí en el frente no hay nadie con autoridad para discernir, entender, para reprender demonios, para tomar autoridad, para cambiar atmósferas espirituales, todo eso destruirá la iglesia. Es imprescindible, requisito imprescindible, liberar el poder del Espíritu Santo que está en ti. Los ríos que ayer se hablaban y que son para llenarte, que son para fluir en todas las cosas, dice que brotarán ríos de agua viva, pero esos ríos no son solo para nosotros, son ríos para desatarlos, se tienen que desbordar. Primero te llenan, primero te sanan, te restauran, te empoderan, pero nunca se quedan estancados. Salen, tienen que impactar, tienen que salir para tocar a este mundo. La iglesia, ayer decía, necesita el ministerio de sanidad interior del Señor. La iglesia necesita el ministerio de liberación del Señor. Pero el Señor no está aquí, en la tierra. Sí está, ¿vale? Pero no está aquí en la tierra. Él está en la gloria, glorificado, aunque vive en cada uno de nuestros corazones. Y nos ha delegado, les delegó a los apóstoles, nos ha delegado a nosotros esa tarea, esa comisión. Nos ha asignado, nos ha dicho, hay un montón de demonios por ahí. Hay mucha gente atada, oprimida. Hay mucha gente que necesita liberación. Y os envío para que vosotros los atendáis. Cada uno de los que estamos aquí, tenemos la responsabilidad de rendir cuentas al Señor de eso que nos está pidiendo. Y nos está pidiendo ser sobrenaturales en un mundo natural para que sus milagros sobrenaturales y su actividad sobrenatural operen sobre los espíritus de las personas. Porque el enemigo ya se encarga de lo contrario y ya tiene a sus agentes, ¿verdad? El mundo de la nueva era, del esoterismo, todas las cosas, podríamos nombrar 300 cosas. Tú miras la prensa o miras cualquier entorno, vas andando por la calle y está lleno de sitios de Reiki, de coach, de no sé cuántos, de todo tipo. Y todos presentándose de la manera más tranquila, tarjetas, no hay manera, o sea, no tienen problema ninguno de expresarse y de entrar en temas de meditación, de operar en cosas raras y no sé qué. Y la iglesia parece que esté reprimida ahí, que parece que nos dé vergüenza realmente decir que tenemos poder y autoridad de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, quiebra todo poder demoníaco que avergüenza a la iglesia a expresarse de manera sobrenatural. Quiebra toda mentira, todo engaño, Señor, y toda operación diabólica, Dios mío, que nos impide ser aquellos que tenemos que ser. Señor, rompe toda vergüenza, como Pablo decía, que él no tenía vergüenza de predicar el evangelio. Necesitamos llevar el ministerio de liberación a las calles. Pero necesitamos llevar el ministerio de liberación a nuestras casas. Necesitamos ministrar liberación a nuestros hijos y a nuestras hijas. Necesitamos proteger a nuestros hogares de las entradas de cosas demoníacas. Y parece que a veces todo queda en la iglesia y se personaliza así, pero tú y yo estamos llamados a cuidar de nuestros hogares como sacerdotes, ¿verdad? Y a ejercer este ministerio dentro de las 4 paredes de nuestra casa, de nuestro hogar.
tus hijos, mis hijas, tus hijas, necesitan ser ministradas en el poder de Dios. En muchos ámbitos necesitan liberación. Le voy a volverlo a repetir. Tus hijas, tus hijos míos, necesitan liberación. No porque sea una cosa rarísima que ya estamos viendo, ya estamos entendiendo de las cosas, sino porque es imprescindible que ministremos liberación, porque si no, perturbación mental, enfriamiento, entumecimiento y todas las cosas que hemos podido ver que se han hablado estos días. Yo me acuerdo cuando mis hijas eran más pequeñas, que iban al colegio y tal, se iban de una manera y volvían de otra. Y iban y les ministrábamos, les hablábamos un día de ciertas cosas y tal, y era irse con tal, y pensaban de otra. O sea, es impresionante cómo el entorno, ¿verdad?, imprime cosas en los corazones, pero no son solo cosas ideológicas, mentales o intelectuales, sino que son cosas del mundo sobrenatural, opresoras que restringen, que limitan, que van secando las vidas. Y nosotros, como padres, necesitamos ministrar liberación en nuestros hogares. Déjame leerte un versículo, me voy a otra parte, déjame darle un giro, vamos a Nehemías 1:3, déjame hablarte sobre la restauración de los muros de Jerusalén un momento. Voy rápido, Nehemías 1:3 dice que el pueblo estaban estas son las noticias que recibe Nehemías, ¿vale? Recibe un WhatsApp y le dice: el pueblo está en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Todos sabemos lo que ocurre después de que le transmiten, ¿verdad?, del diagnóstico de la condición y el estado en que estaba Jerusalén. Todos sabemos qué pasa. Él está quebrantado, él se pone, se humilla, clama delante de Dios y entiende que él es el que tiene que tomar cartas en el asunto y se levanta, ¿verdad?, de parte del Señor, ungido, capacitado y preparado para una misión. Es él el que se levanta. Dios lo levanta en ese sentido. Entonces Dios quiere restaurar a su pueblo y lo primero que hace es levantar la muralla de protección. Levantarla porque estaba derribada. Mira lo que dice, el muro de Jerusalén derribado. No es que se había caído por el viento, por las grandes tormentas, sino que el enemigo había derribado porque el enemigo quería entrar, asediaba, quería hacer asedio y quería entrar en la ciudad, y así es como lo lograba. Y entonces eso es lo que ocurre. Entonces se levanta la muralla de protección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos sabemos y todos conocemos que en el mundo de intercesión, de la oración, el tema de Nehemías y de levantar la muralla, ¿verdad?, tiene mucho que ver con la vida de oración y con la vida de intercesión. Y eso lo entendemos. Y vemos por todo el Antiguo Testamento como el Señor está hablando de cómo nos protege de las obras del enemigo. Corre por todos los lados. De alguna manera, muro en lo espiritual significa protección, significa cuidado, significa un vallado, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos orado? Pon un vallado alrededor de, ¿verdad? Es una realidad y lo sentimos y lo creemos. Entonces, una de las obras de restauración que Él hace es levantar el muro. Una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer en nuestra casa, dentro del ministerio de liberación, escucha, es levantar nuestros muros de protección. Dios nos ha levantado a cada uno de nosotros a levantarnos en intercesión, para levantar murallas y puertas, porque aquí sabes que dice que el muro era derribado, y las puertas estaban quemadas a fuego, Nehemías 1:3, ¿verdad? Entonces el Señor nos comisiona a levantar muros y puertas de protección espiritual. ¿Para qué? Para bloquearle el acceso al enemigo, para impedir que las cosas tóxicas entren, es normal, eso es así. Pero estamos llamados tú y yo, padres, es verdad, los hijos ya van cobrando ya una edad que ellos pueden hacer, pero tú y yo estamos llamados a hacer eso. Tú y yo estamos comisionados, les enseñamos la palabra y está muy bien, gloria a Dios, es principal. Estamos discipulando de alguna manera a nuestros hijos e hijas, está muy bien y tal, pero una vez más el ministerio sobrenatural de liberación parece que se escapa también en la casa. Parece que en el hogar eso no cuenta, parece que tiene que ser otro menú, como dice el pastor. Pero es el mismo menú para todos los sitios. Es la misma autoridad para todos los ámbitos. Y nosotros lo que pensamos es que queremos que nuestros hijos vengan y que simplemente salgan aquí, que vengan al altar y que sean otros agentes de cambio ungidos por el Señor para que ministren. Y está bien,
porque esa es la obra del Señor con sus ministerios para capacitar, ¿verdad?, a los santos para la obra del ministerio, pero a ti y a mí nos compete y tenemos una responsabilidad de tratar con todo aquello tóxico que se quiere infiltrar en nuestra casa. Y necesitamos tomar y asumir esa responsabilidad para operar en el reino del Espíritu y ser lo más sobrenaturales posibles en casa. Tratamos de ser lo más naturales, ¿verdad? Pues tenemos que tratar de ser lo más sobrenaturales para contrarrestar. Muros derribados, puertas quemadas a fuego. Déjame hablarte de las puertas para poder orar ahora después con esto. Siempre hablamos de muros, déjame hablarte de puertas. Déjame hablarte un detalle sobre la restauración de las puertas. Nehemías 7:1. Dice, luego que el muro fue edificado, buen trabajo. ¿Has edificado el muro? Buen trabajo. El muro estaba edificado, pero claro, había muralla, pero habían puertas, habían huecos por donde infiltrarse. En la iglesia es muy común decir que cuando algo ha pasado o que se ha infiltrado, le hemos abierto una puerta al enemigo, ¿no? ¿Lo habéis escuchado una vez? Se suele decir, ¿no? Esto es porque, claro, está pecando, está haciendo y está abriéndole puertas al enemigo. El muro estaba hecho, pero las puertas aún estaban sin poner. Y dice así, Nehemías 7:1, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron elegidos porteros, cantores y levitas. 12 puertas fueron puestas ahí en las murallas. ¿Cuál es la función de las puertas? Evidentemente, todos lo sabemos, pero en ámbitos, en asuntos de batalla, de guerra, de todo lo que estaba ocurriendo y cómo querían levantar la muralla, tenía que ver con protección. En términos militares, las puertas son un escudo, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Es una muralla, es un lugar infranqueable, una puerta cerrada, ¿no? Un arma de defensa. ¿Cuál fue la primera puerta restaurada? Nehemías 3:1. La de las ovejas. La de las ovejas. Porque hay necesidad de cuidar a las ovejas. Hay necesidad que las ovejas sean ministradas, que el pueblo de Dios seamos ministrado, tocado, cuidado. Es necesario que esa puerta sea protegida, salvaguardada. La primera puerta fue levantada, dice así 3:1, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La primera puerta fue levantada por un sumo sacerdote. Sumo sacerdote Eliab y sus hermanos los sacerdotes. La primera puerta la levantaron los sacerdotes. El orden sacerdotal fue quien primero estableció una puerta para cerrarle el paso al enemigo. ¿Será que el ministerio, por decirlo de alguna manera, del sacerdocio es importante para bloquear las cosas del infierno? Sacerdocio representa, entre otras cosas, el cuidado de las vidas, ¿verdad? El cuidado de la familia, pero sacerdocio representa, y lo sabemos, intercesión. Era el sumo sacerdote quien una vez al año, ¿verdad?, entraba en el lugar santísimo y había perdón de pecados sobre todo el pueblo, ¿verdad? O sea, el sumo sacerdote ministraba a Dios, pero ahí y permitía que fuera ministrado el pueblo por el Señor. Sacerdocio es intercesión y adoración. Tú y yo necesitamos levantar oración, intercesión y adoración en nuestros hogares para impedir que el infierno entre en nuestras vidas y en nuestros hogares. Es imprescindible, es innegociable que tú y yo no seamos o no hagamos lo que solemos hacer aquí. Yo no te estoy diciendo que tú extrapoles y que hagas un culto realmente exactamente igual en casa, pero lo que aquí se hace en términos naturales, en términos sobrenaturales, es lo normal que se tiene que hacer. Se predica, ¿verdad? Se ministra, se ora por los enfermos, se ora por sanidad, se libera de demonios. Lo mismo necesita ocurrir, lo que hace en la casa de Dios, en casa de cada uno, en el hogar. Y aquí nos dice que fuera el sumo sacerdote. Tu adoración y tu intercesión son muy importantes. Levanta defensas y escudos. Y sabemos toda la teoría, pero como no nos pongamos en marcha, ni hay escudo, ni hay defensa, ni hay puerta, ni hay muro, ni hay nada de nada. Y el enemigo se frota las manos con esas cosas. Tu adoración y tu intercesión y la mía le cierra la puerta al enemigo. Sacerdocio levantó, sumo sacerdote,
levantó la puerta para cerrar. Segunda puerta, otra puerta. Nehemías 3:15. Nehemías 3:15 dice: Salum, hijo de Col-Hoce, no sé pronunciarlo bien, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Quién estableció una segunda puerta? Un gobernador. El gobernador de casi la mitad de Jerusalén. Puedes buscarlo en la Escritura. Gobernaba casi la mitad de Jerusalén. Era una persona de gobierno, era una persona de autoridad, una persona que entendía de lo que tiene que sojuzgar, tener autoridad sobre un territorio, tener dominio, saber administrarlo, gestionarlo. Ese es quien estableció una segunda puerta para frenar la obra del enemigo. Tenemos que el orden sacerdotal poner una primera puerta y tenemos que alguien, primero es el sacerdote y después es alguien que tiene que ver con gobierno, ¿verdad? El que establece, aquel que sabe de gobierno sabe que tiene que ordenar, que tiene que legislar, que tiene que poner orden en su territorio, en su campo de lentejas, en su casa, en su hogar. Nosotros tenemos que poner orden en nuestro hogar, en el mundo espiritual, porque es un lugar de gobierno donde tú gobiernas. No solo gobiernas con el mando de la televisión. Quien tiene el mando manda, ¿verdad? Pues tenemos mando de parte de Dios para mandar a los espíritus inmundos que salgan de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestros hogares. Pero ¿sabes qué? Este fue un campeón, porque dice que no solo la reedificó y la restauró. ¿Sabes qué dice? La enmaderó, levantó sus puertas y puso cerraduras, cerrojos. Él reforzó las puertas con cerrojos, con cerraduras. Él sabía que necesitaba una puerta resistente, firme. Fue la primera puerta blindada, ¿verdad?, de Fichet de la historia. La primera, él sabía la importancia de poner ahí una resistencia grande al infierno. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y él lo sabía y ahí lo hizo. Una auténtica puerta blindada, una puerta acorazada. Iglesia, en nuestras casas, puertas débiles representan fácil acceso del enemigo. Puertas débiles. Y en este mundo que nos gusta tanto la imagen, ¿verdad? Podría ser cualquier puerta de estas de Hollywood que son de cartón piedra. Nosotros necesitamos puertas firmes para realmente resistir y combatir la obra del infierno. Puertas débiles representan dificultad en resistir al enemigo, como digo. Representan vulnerabilidad y representan la posibilidad de asedios, ataques y opresiones del infierno en nuestra vida. Nos tenemos que levantar como sacerdotes para operar. Pero aquí la palabra nos dice también de gobierno. La palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Tenemos sacerdocio santo y somos real linaje escogido por Dios. Tenemos realeza de gobierno, de autoridad, para poder realmente someter a las obras del infierno, a la voz de mando, al nombre de Jesús. Y esta combinación de estas dos puertas nos hace entender realmente de la prioridad, de la necesidad de ser reyes y sacerdotes en nuestro hogar. Tu casa, mi casa necesitan una fuerte intercesión en nuestro ámbito. Mantengamos bien cerradas las puertas de casas, de las puertas de las iglesias. Dios desea, y uno, claro, que lo trata de transmitir, y tú cada vez que tratas de compartir algo que sabes que tienes revelación con alguien, cuesta, pero Dios quiere que seamos conscientes de la capacidad que Él nos ha otorgado de administrar y gestionar los ambientes espirituales, las atmósferas de nuestra casa, simplemente porque somos reyes y sacerdotes y porque el mundo espiritual del infierno se somete al nombre de Jesús en nuestra vida. Somos reyes y sacerdotes, queda muy bonito decirlo así, pero tenemos que hacer de reyes, hacer de sacerdotes en nuestra casa para impedir que la obra del infierno se levante. Es el momento de tomar autoridad, iglesia. Es el momento de tomar autoridad. Porque hay muchas cosas que vienen en nuestra vida. Hay
un montón de situaciones, de condiciones, como dice, de fortalezas, de opresiones. Hay un montón de maldiciones que vienen sobre nuestra vida que deben ser quebradas. Hay maldiciones generacionales, hay iniquidades del linaje generacional que están operando por siglos en nuestra línea, en nuestro ADN. Y o bien no tenemos revelación, o bien eso no nos importa demasiado, o bien el enemigo ha hecho un gran trabajo, ¿verdad?, en desbloquearnos y quitarnos de ese menú espiritual. Así que ahora vamos a tomar un tiempo para hacer estas cosas. Hay maldiciones generacionales, hay iniquidades en nuestro linaje de antepasados familiares que tenemos que trabajar. Tu ADN espiritual es posible que tenga alguna infiltración demoníaca, es posible, pero eso no te hace menos. En mí ocurre lo mismo. Yo no sé si mi tatarabuelo hacía brujería, hechicería, o quizá en una pelea sacó su navaja y mató a alguien, no lo sé. Yo no sé qué tipo de cosas llegaron a hacer, no tengo ni idea qué tipo de pactos, de acuerdos, qué tipo de relación tenía con el mundo del ocultismo, porque eso ocurre desde siempre, no lo sabemos. Pero eso está ahí, y eso no es algo que le compete, eso es algo que se infiltra, y dice que hasta la cuarta generación, y eso se infiltra, ¿verdad? Eso va ahí y se arraiga en nuestras vidas. Así que como iglesias proféticas y familias proféticas tenemos que usar nuestra boca para reprender y echar fuera a los demonios y para romper todo tipo de iniquidades y maldiciones. El pastor Roberto lo enseña, tu boca es una boca profética para declarar, para decretar, para arruinar las obras del infierno, para declarar vida, para desatar vida, ¿verdad? Y estamos para esto. Y nosotros necesitamos, esta mañana vamos a tomar un tiempo, sé que la otra sesión ha sido larga, el pastor Roberto me ha dicho que termináramos el plan que teníamos antes de comer, que lo hiciéramos, que lo lleváramos a cabo. Ahí tienes una hojita y no vamos a andar por toda la hoja, evidentemente, ¿vale? Pero tú tienes la capacidad, escucha bien, tú tienes la capacidad de renunciar y de deshacer pactos y acuerdos hechos con el enemigo. Tenemos la capacidad. Te voy a recordar lo de esta mañana, eres un rey y un sacerdote. Somos reyes y sacerdotes para operar, para hacer ese trabajo. Y tenemos que creerlo, y tenemos que entrenarnos en ello, y tenemos que ejecutarlo. Somos personas proféticas y usamos nuestras bocas para gobernar en ambientes espirituales. Sí, Señor, gobernamos en ambientes espirituales. Es así. Nosotros podemos cambiar, evidentemente, la atmósfera. Ya lo sabéis aquí es poner la alabanza, ¿y qué pasa? Cambia todo. Cambia todo, cambia todo. Nosotros somos personas proféticas y usamos nuestras bocas para poner orden espiritual en los escenarios y en los ambientes, en todos los entornos donde nos movemos. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar un tiempo para poder entrar en esta dimensión y poder realmente quebrar maldiciones en nuestra vida y quebrar maldiciones generacionales que nos están afectando. Así que vamos a tomar aquí en la página 3, ¿de acuerdo? Cuando el Señor me habló de esto, yo no pensaba en hacer una oración para repetirla y la repitieras tú. Lo que pasa es que no nos da el tiempo para hacerlo, pero la idea es que ahora tomes 10 minutos para la página 3 y la 4. Que tú lo leas, porque va a dar más tiempo en otros momentos, pero realmente no lo hagas solo con tu mente. No pasa nada que haga un murmullo. ¿De acuerdo? Yo oré al Señor, yo no digo, estas no son las mejores declaraciones y renuncias del mundo, hay muchísimo mejores. Son las que Dios me enseñó, me dio el otro día y son las que ahí he puesto. Y en el nombre de Jesús eres boca profética, y en el nombre de Jesús, en tu boca está el poder de renunciar, de rechazar y de romper todo tipo de pacto, acuerdo que tú hayas hecho con el infierno. Y en tu boca está el poder de poder ser libre de maldiciones generacionales. Y como digo, Dios nos ha dado la autoridad para hacer eso y somos responsables que nuestro linaje espiritual no termine contaminando a nuestros hijos. Tú y yo somos responsables de ello. Nosotros podemos cortar esa maldición en nuestra vida. De hecho, dice que el Señor, como está ahí, que murió en el madero, que maldecido, una maldición, para ser nosotros bendición. Y esa es una realidad. Así que simplemente quiero orar un segundo, un momentito, pero quiero que tú tomes en esta mañana
aunque no es fácil, porque hay batalla. Ahora en el mundo espiritual, aquí es una batalla a las mentes, ya lo sabéis. Pero en el nombre de Jesús, iníciate, toma autoridad. Pon todo tu esfuerzo, todo, como dice, amarás al Señor con toda tu mente, tus fuerzas, tus ganas. Pues ama al Señor con todas tus fuerzas, tus energías y vuelca tu atención. Reprende todo demonio de dispersión, concéntrate y empieza a declarar realmente lo que aquí pone. Levántate, profeta, actúa con las obras del mal, bendice a tu familia después, pero ahora declara. Aquí está en la página 3. Simplemente, déjame leer contigo simplemente el primer párrafo y te dejo. Dice, Señor, el segundo párrafo, nos has redimido de la maldición. Por tanto, tomo esta herencia de libertad ganada por el sacrificio en la cruz por la fe. Creo por esa libertad y redención de maldiciones y renuncio y declaro quebradas en el nombre de Jesucristo cada una de las maldiciones, encantamientos, maleficios, conjuros, hechizos, brujerías, opciones psíquicas y toda maldición del infierno que ha venido a mi vida a causa de mis rebeliones, pecados y cualquier involucramiento de lo esotérico, paranormal y oculto que haya podido tener en el transcurso de mi vida. También declaro cortada toda maldición infiltrada en mi vida a través de mi linaje familiar. Y termino con estas 3 renglones. Declaramos rotas todas las maldiciones de enfermedad, escasez, miseria, endeudamiento, fracasos, muerte, suicidio, accidentes, pérdidas, tormento, aflicción, lujuria, inmoralidad sexual, esterilidad, aborto, divorcio, locura. Y añade lo que el Señor te ponga. Ahí te dejo. Con la autoridad, ahí te dejo, delegado, con la responsabilidad. Pero levántate, si eres valiente te puedes levantar, te puedes ir a un rincón, puedes hacer lo que quieras, pero hazlo. No porque te lo diga yo, sino porque es un momento de rompimiento espiritual. Es un momento de quebrar, es un momento de romper. Sé que tienes hambre, yo también tengo. Sé que realmente queremos ir a comer, pero es el momento, es el tiempo y oportunidad se abren. Hay un entorno en el mundo sobrenatural ahora de apertura, de quebrantamiento, de rompimiento. Y tienes que entrar. Así que tu boca profética como sacerdote declara, rompe, quiebra. Rompe maldiciones, levántate, rómpelo.